Su programa de esta hora, de 4 a 5 de la tarde, donde vamos a tratar de analizar junto con ustedes, darle las informaciones que han ocurrido en la mañana de hoy a prima tarde y también lo que está ocurriendo en este momento. Los ojos del mundo están puestos en Bangladesh, donde no nos hemos todavía recuperado de los 42 muertos del atentado al aeropuerto Ataturk en Estambul, y en este mismo momento hay otro atentado terrorista, esta vez en Dhaka, la capital de Bangladesh. Bangladesh es un país que está en el Asia, rodeado en todas sus fronteras por la India, menos por una pequeña parte de frontera que hace con Birmania, es decir, un país que está dentro de ese gran cinturón que parte desde el África del Norte, cruza por todo el Asia Menor y se va hasta Asia, de países de mayoría de religión islámica. Pues aparentemente un grupo terrorista, el ISIS, es lo que se ha señalado, tomó un café a donde se reúnen personas del cuerpo diplomático, está en la zona de las embajadas de la capital de Bangladesh, que es Dhaka, y en este momento tienen entre 20 y 25 personas retenidas, 3 terroristas, aparentemente con intenciones de hacer volar el café con todas las personas que están ahí. Entraron con metralletas a este lugar, según describe la prensa internacional, y se está tratando de negociar la salida, aunque sabemos que casi todo esto termina en grandes tragedias. Lo cierto es que el terrorismo internacional es la noticia principal y el terrorismo doméstico. En el último mes hemos tenido ya, aparte de este tema que está ahora mismo desarrollándose en Dhaka, la capital de Bangladesh, ayer tuvimos un atentado en Afganistán, 28 muertos. Esta misma semana un atentado, ahí están las imágenes de lo que está ocurriendo en este momento en Dhaka, en la capital de Bangladesh. Tuvimos también un atentado con más de 40 muertos en el aeropuerto Ataturk de Estambul, y aquel atentado que fue inspirado por el Daesh, aunque tenía un tema de situaciones personales, de la persona de origen afgano que mató 49 personas, y también él fue muerto en Orlando, en el estado de la Florida. Es decir, como dijo Bin Laden cuando ocurrieron los hechos del 11 de septiembre, no van a vivir tranquilos. Cada día que pasa, los restos del Estado Islámico, los restos de este ejército irregular que ha tomado una gran parte del territorio que está comprendido entre Siria, Irak, sobre todo estos dos países, y también la frontera con Turquía, la parte del Kurdistán, pues ha lanzado una cantidad de terroristas de las llamadas células dormidas del terrorismo hacia el territorio extranjero, y ocurre este tipo de hechos. Por ejemplo, ya fueron identificados las personas, si es que se les puede llamar personas, que realizaron el atentado en el aeropuerto de Estambul, y son 3 personas que vienen de territorio ruso, pero en este mismo cinturón de que hablamos, de mayoría islámica, que va por toda una gran franja del mundo. Hay que recordar que el islamismo es la religión de entre 1.200 y 1.300 millones de personas, es decir, no es algo minoritario. Y en la República Dominicana hoy se anuncia que se ha reforzado la seguridad de todos los aeropuertos del país, porque no hay dudas de que en ninguna parte del mundo ya se está seguro frente a este tipo de hechos. Son hechos a los cuales nos venimos acostumbrando poco a poco. Cada uno de ellos es más grave, y a medida, es nuestro juicio, que se va destruyendo el Estado Islámico. En esta misma semana, un gran lugar donde se inició en Aqqa, que es territorio de Siria, esta tendencia que ha reunido a grandes grupos terroristas a nivel internacional, bueno,
cuando fueron desalojados por el ejército iraquí, que ha venido reorganizándose, armado por los Estados Unidos, armado por Occidente y ayudado por las fuerzas aéreas, tanto de Rusia como de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, pues los restos de esto parece que se están distribuyendo por el mundo y están usando este tema como una venganza para el resto de la humanidad, donde muere una cantidad de civiles. Así que seguiremos dando seguimiento a este tema, que es un tema que pareciera lejano, pero que sin embargo toca a cada uno de los que habitamos este planeta, lamentablemente azotado por esta guerra asimétrica entre el terrorismo y los estados organizados. Y por eso es que hay una noticia del Cuerpo Especializado de Seguridad de Aeroportuaria y Aviación Civil de la República Dominicana, el CESAC, que advierte a los que van a usar los aeropuertos de que las medidas de seguridad se han incrementado, porque esto también se ha hecho en los aeropuertos de los Estados Unidos. Y recuérdese que la mayor parte de los vuelos que parten de la República Dominicana y llegan a la República Dominicana, donde viajan gran cantidad de dominicanos, van y vienen a territorio norteamericano. Lo que recomendaríamos es a los que tienen vuelos programados que lleguen un poco más temprano, para que el apuro por las medidas de seguridad reforzadas no los lleve quizás a perder sus vuelos. Y en otras noticias, hay una noticia que yo quiero comentar, que son unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández, que las dio en Salamanca, en España. Yo la verdad es que no entiendo el afán de Leonel Fernández en embarrarse con el tema de la crisis venezolana. Y digo embarrarse y sé lo que estoy diciendo. ¿De dónde saca Leonel Fernández que en Venezuela hay un diálogo? Porque que yo sepa, si usted busca la raíz de diálogo, usted habla de palabra entre dos o más personas. Y cuando el presidente Leonel Fernández dice que la OEA tiene que tener cierta cautela para invocar la Carta Democrática frente a las barbaridades que están ocurriendo en Venezuela, donde la gente se está muriendo de hambre y comiendo de lo que resta en las basuras, entonces dice que ahí lo principal que ha habido en los últimos tiempos, que ha dado una apertura de diálogo. ¿Pero diálogo con quién, Leonel? ¿Quiénes son los que están hablando en Venezuela? O Leonel está hablando de una situación que nosotros no conocemos y que no se ve en la prensa internacional y será un diálogo secreto. O el presidente Fernández está comprometido, como lo ha acusado la oposición, a él y a los otros dos miembros de esa comisión de UNASUR, que son Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, de estar alineados con el gobierno chavista. Y si está alineado con el gobierno chavista, está asumiendo una posición que no es la correcta. ¿Diálogo de qué hay en Venezuela? Hace 2 días, el señor Nicolás Maduro, o más bien los miembros de su partido, que se llama Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que planteaban era que iban a disolver la Asamblea Nacional. ¿Dónde está el diálogo? O sea, que la Asamblea Nacional Venezolana iba a ser disuelta por obra y gracia de los que ejercen el poder en forma despótica y dictatorial en ese país de Sudamérica. Entonces, ¿de qué diálogo me está hablando a mí el presidente Leonel Fernández? Y yo sé que hay demasiada gente con la piel muy sensible en este país, pero yo recuerdo una vez, hace muchos años, que frente a situaciones que se presentaban en el partido donde era militante, me decían, al presidente Balaguer no se le puede contradecir. Y yo digo, bueno, le hice una carta, que yo la tengo, y le dije, presidente Balaguer, si usted me hubiera dicho que para yo entrar a este partido tenía que dejar mi cabeza colgada en la entrada, no entro. ¿Diálogo de qué, Leonel? En Venezuela no hay diálogo, en Venezuela lo que es un enfrentamiento, y cualquier situación que se plantee como diálogo en este momento no es más que un ejercicio de perder el tiempo o de ganar tiempo para que la dictadura de
los chavistas y Maduro se mantengan en el poder. Por eso es que yo asumo la posición de los Estados Unidos y de mucha gente que es sensata en este continente. El diálogo se da a través del revocatorio, del referéndum revocatorio. Porque si Chávez se inventaba una elección cada año y medio, cuando el barril de petróleo estaba a 110, 120, 130 dólares, Chávez se inventaba una elección y un referéndum y un aumento del mandato y una modificación constitucional. ¿Y por qué ahora le huyen al referéndum? ¿O eso no es lo democrático? ¿Diálogo de qué? En Venezuela no existe ningún tipo de diálogo porque lo que se quiere hacer es seguir imponiendo una mayoría inexistente. La base de la democracia es la expresión popular. Y si existe un mecanismo de expresión popular, que es el referéndum revocatorio, ¿por qué no se convoca? ¿Cuál es el miedo? Traerlo aquí a Tacana a hablar pendejadas. Y ya la oposición dice que no vuelve más, que vino una vez y no vuelve más porque ni siquiera se reunieron entre los dos grupos. ¿Diálogo de qué? La posición correcta es asumir el referéndum revocatorio y que el pueblo vote. Entonces ahora los votos en Venezuela son malos, ahora hay que hablar. Y ahí definitivamente hay cosas que se ven y cosas que no se ven porque yo no lo entiendo. Yo no entiendo la posición de esa comisión donde no cabe Leonel, Porque si hay alguien que es sinónimo de fracaso desde el punto de vista económico y político, se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces Leonel me imagino que no cabe ahí. Pero les encanta embarrarse en situaciones que no les corresponden. Porque eso nadie lo resuelve si no es el pueblo venezolano con el ejercicio del voto. Para ver quién tiene mayoría en este momento. Si la Mesa de Unidad Democrática, que fue electa en unas elecciones libres, teóricamente, o el gobierno de Maduro, que fue electo en unas elecciones cuestionadas, porque recuérdese que hubo una protesta grave porque se denunció un fraude inmenso en contra de Enrique Capriles. Entonces, ¿diálogo de qué es que me están hablando? Lo mejor que pueden hacer los países de Latinoamérica para curarse en salud, para curarse en salud, porque este no es un tema de que comienza la situación y termina dentro de las fronteras de Venezuela, no. Este es un tema y por eso se invoca la Carta Democrática de toda América Latina, donde lo que se invoca es precisamente una violación de lo que son los mecanismos institucionales instituidos en la Constitución de ese país. Y eso es intervención. No. Eso es que usted, si es parte de un organismo internacional y usted firmó una carta y firmó un compromiso, usted tiene que cumplirlo. Y lo único que está demostrando el gobierno chavista de Maduro es que le tiene miedo a las elecciones como el diablo a la cruz. Sométase al referéndum revocatorio y deje de estar inventando con situaciones que van a llevar a ese país a una confrontación aún mayor que la que tiene, donde hay saqueos todos los días, donde los pocos camiones que transportan alimentos no pueden llegar a los supermercados porque la gente muerta de hambre los asalta, donde en este año hay una proyección de ser el país o la capital Caracas más violenta de todo el mundo que no está en guerra. Es peor que todo eso que está ocurriendo con los actos terroristas, señores. Entonces, ¿diálogo de qué me está hablando Leonel Fernández? Presidente Fernández, sálgase de eso. Lo que va a salir es embarrado, como ha salido embarrado todo el que se ha metido ahí. Si no, siga por ahí, no hay problema, Mientras aquí las cosas en ciertos sectores cogen fuego, siga por ahí, echándole agua a temas que no tienen nada que ver con usted, porque al final el que sabe mucho.
quieren saber demasiado también. ¿Diálogo de qué hay en Venezuela? En Venezuela no existe ningún tipo de diálogo. En Venezuela hay una confrontación. Y lo que necesita es personas que no tengan nada que ver con el tema venezolano, ni tengan compromisos, ni sean acusados por nadie, como ha sido acusada esa comisión, de estar parcializada a favor de ese gobierno, para ver si salen en paz de un problema donde se metieron ellos mismos. En la República Dominicana creo que hay que sentir mucha satisfacción con el inicio en el día de hoy de las mudanzas de las personas que vivían en la vieja Barquita y están siendo trasladadas a la nueva Barquita. Vimos algunas de las expresiones de gozo de los habitantes de esta parte depauperada, excluida, muchas veces olvidada de la provincia de Santo Domingo. Antes esto pertenecía al Distrito Nacional. Y lo cierto es que no solamente proveer de una nueva vivienda, porque si usted le provee una nueva vivienda y no le da los instrumentos para mantener eso y poder tener una mejor calidad de vida, que incluye en el caso de la nueva Barquita, escuela con tanda extendida hasta el bachillerato para todos los muchachos, o sea, no van a tener ni siquiera que salir de ahí. Un anfiteatro que vimos aquí enorme, que yo mismo me sorprendí cuando vi la foto. El servicios de salud garantizados para todas las personas que viven ahí en los alrededores también. Locales comerciales para las personas que tenían algún negocito en este lugar y ahora esos locales comerciales le van a servir para desarrollarse como comerciantes, como pequeños comerciantes, y servirán también para proveer de servicios y productos a las más de 7,000 personas que viven o van a vivir, ya comienzan a mudarse a la nueva Barquita. Lo cierto es que uno tiene que sentir una gran satisfacción. La satisfacción de ver cómo el concepto de justicia social comienza a cumplirse. Porque justicia social, que a los que tienen ya muchos años, les debe recordar que fue uno de los lemas con que llegó aquí el Partido Revolucionario Dominicano en los años 60. El concepto de justicia social. Justicia social que es sinónimo de justicia distributiva. Justicia social que es sinónimo de brindar iguales oportunidades a las personas que hasta en un momento determinado han sido excluidas por la sociedad. Y un concepto que se extrae de lo que es la doctrina social de la Iglesia de los años 30, del siglo XIX, años 30, comenzó por ahí a tratarse este tema y a comenzar a debatirse este tema de la justicia social. Y justicia social es eso de la Barquita. Es usted tomar a una parte de la población que hasta ese momento está excluida de derechos humanos tales como derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, brindarle la oportunidad de incluirse dentro de esos derechos que le han correspondido a otras partes de las diversas poblaciones y las diversas capas que viven en nuestra sociedad y brindar esa oportunidad. Eso es justicia social. Usted igualar las oportunidades para toda la población. Y por eso durante prácticamente toda la semana hemos tratado este tema. Porque este es un tema que debe servir de ejemplo al resto de la sociedad dominicana. Los excluidos de esta sociedad deben ingresar a la inclusión a través de políticas públicas claras y definidas de lucha contra esa desigualdad, porque cuando hablamos de desigualdad, hablamos de desigualdad de oportunidades. Para nada pensamos en la utopía de que va a haber una sociedad de iguales. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ni va a existir tampoco. Eso es una utopía, plantearse que va a existir una sociedad donde todos somos iguales. Dice un amigo mío, y lo repite en muchas ocasiones, que hasta en el cielo hay jerarquías.
pues una sociedad de iguales, y sobre todo en países como el nuestro, como los países de América Latina incluso, sería una sociedad donde repartiéramos pobreza. La lucha contra la desigualdad es eso que vemos en la nueva Barquita. En el sentido de la justicia social, de caminar hacia el bien común a través de brindarle a todo el mundo la oportunidad de ingresar a un círculo virtuoso de riqueza a partir de su propio esfuerzo. No a partir de que se le regale nada. Porque esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia conceptual que tenemos algunos con los que plantean una sociedad de iguales. Lo que planteamos es una sociedad donde a todo el mundo se le brinde la misma oportunidad para progresar. Que los hijos de las clases medias dominicanas que tienen la oportunidad de ingresar a escuelas de cierto nivel de calidad educativa, bueno, los de la Barquita ahora tendrán esa misma calidad educativa a través de escuelas decentes, tan extendidas, desayuno, almuerzo, merienda, y los padres tienen oportunidad de trabajar para hacer progresar a sus familias. Eso es igualdad de oportunidades. Porque cuando vimos hoy al mediodía algunos de los videos que fueron publicados de esta mudanza, yo lo único que pensaba era, bueno, ahora todos comienzan de cero. Claro, de cero relativo, o sea, desde una plataforma donde tienen casa nueva, en seres domésticos nuevos, donde no tienen ni tendrán el miedo de que cuando caigan 3 gotas de agua se van a inundar. Parten de que sus hijos tendrán oportunidad para el ocio, el recreo, el deporte, tendrán oportunidad para desarrollarse en áreas no necesariamente académicas. Entonces, eso es partir todos desde un punto común. ¿Quiénes progresarán? Los que hagan el mayor esfuerzo. Porque en una sociedad como la nuestra, lo que tenemos que plantearnos es que cada uno de nosotros hagamos el mayor esfuerzo posible para poder progresar nosotros y nuestras familias. Unos lo harán por encima de los demás. A eso se le llama darwinismo social. Lamentablemente esa es la humanidad. Y eso es lo que explica incluso la evolución. La evolución de los seres humanos se plantea a partir de las teorías de Darwin, donde son los más aptos los que sobreviven, porque así funciona este tipo de sociedad. Ahora, lo justo, y por eso hablamos del concepto de justicia social, es que se le dé la misma oportunidad a todos. Los que no progresen será porque hicieron poco esfuerzo o quizás no tuvieron lo que algunos llaman suerte o destino, pero que la oportunidad se les brindó, y esto es que se le está brindando a los que se están mudando en el día de hoy a la nueva Barquita. ¿Qué es rescatable de todo esto? Yo creo que la asociación entre el esfuerzo del gobierno, la iglesia representada por el Padre Alegría, que ha sido siempre acompañante por su compromiso desde su fundación con los más pobres, y el sector privado representado por el señor González Cuadra, que puso la sapiencia de una persona con una enorme experiencia en el tema empresarial para construir eso que vemos ahí. Y la garantía de que los recursos van a ser bien empleados. Yo creo que el gobierno, por lo menos durante toda esta semana, debe felicitarse, y esto va en consonancia con el discurso en el día de ayer, o con la exposición más bien, que hizo el presidente Danilo Medina en la 26ª reunión del Sistema de Integración Centroamericana en Honduras, donde habló de que su meta principal es la lucha contra la desigualdad, y yo digo debe ser esa. Vendrán otros gobiernos que trabajarán con otras metas, pero es que la República Dominicana, que el Banco Central publica ayer que crecimos un 7%, estamos creciendo al 7% en el último mes, es también un país enormemente desigual, donde la desigualdad se nota en las calles. Y esa desigualdad se expresa entonces en gran parte o como consecuencia en situaciones que son las que
las quejas principales que nosotros tenemos. La inseguridad o la seguridad pública es parte de esto, de esa gran desigualdad que tiene la población dominicana, y yo creo que este trabajo es encomiable. Así que no nos cansamos de felicitar al gobierno dominicano por lo que es el trabajo que se ha hecho en la nueva Barquita. Y como las elecciones norteamericanas se han convertido en un verdadero problema, bueno, nuestro amigo Bill Clinton ha metido en un problema a su mujer, a la candidata demócrata. Y a este tema de las elecciones norteamericanas hay que ponerle mucha atención, porque las encuestas son muy divergentes y contradictorias. En el día de hoy hay una encuesta que se publica que pone que preconiza un empate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Y este empate lo único que dice es que ahí no hay nada decidido. Y el lado débil de Hillary Clinton, o el lado más débil hasta este momento, fue su actuación como secretaria de Estado, donde usó su cuenta de correo electrónico personal para tratar asuntos de Estado. Ese ha sido su lado más débil. De que situaciones de interés nacional, de seguridad nacional, fueron tratadas en cuentas de correo que muy bien pudieron ser hackeadas por los enemigos de los Estados Unidos. Pues Bill Clinton estaba en un aeropuerto, subido en un avión, le dijeron que llegaba, eso fue en el aeropuerto de Phoenix, en Arizona, que llegaba en un vuelo, estaba aterrizando, la fiscal general de los Estados Unidos, la procuradora fiscal de los Estados Unidos, Loretta Lynch, que nunca ha tenido ningún vínculo político, ni ha sido parte de ningún tema político durante todos sus años como fiscal en el estado de Nueva York, y ahora es la fiscal general de los Estados Unidos, pues al señor Bill Clinton no se le ocurrió nada más brillante que detener su vuelo, bajarse del avión e ir al avión de la fiscal general de los Estados Unidos a saludarla a ella y a su esposo, con un problema. Y el problema es el siguiente, que es Loretta Lynch la que tiene que decidir cuando se dé el informe del FBI, la CIA y los organismos que están investigando, y el Departamento de Estado también, una comisión especial, que están investigando el uso del correo electrónico de Hillary, la candidata demócrata, en sus años como secretaria de Estado, de si se causó un problema a la seguridad de los Estados Unidos y si Hillary podría ser encausada por este tema, pues es la fiscal general la que tiene que decidir. Pues a Bill no se le ocurrió más que encaramarse en el avión y ponerse a hablar con ella y el marido. Y claro, la prensa norteamericana, en un país donde es una religión la separación de poderes, porque si hay un país donde la separación de poderes es asumida en formas radicales en los Estados Unidos, pues esto ha causado un enorme escándalo. En el día de hoy hay una declaración de Loretta Lynch que dice que ella se va a abstener de encausar o no, porque era su decisión final, a Hillary Clinton cuando se dé el informe, que parece que se daría antes de las elecciones de noviembre, de qué considera el FBI y organismos de seguridad de los Estados Unidos sobre la conducta de Hillary Clinton. Y esto podría causarle un daño enorme a esta candidatura. Porque el mensaje que se enviaría si Hillary es encausada por este tema es que ella fue una enorme irresponsable con el uso
de una cuenta pública para tratar asuntos privados y de altísimo interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ya el tema de Benghazi y la muerte del embajador y algunos de los miembros de la embajada ya fue exonerada de este tema. Ahora surge otro problema. Y este problema, quien lo resucita es su marido, que ya anteriormente las elecciones donde Barack Obama le ganó a ella las internas hace 8 años ya, pues también le causa múltiples problemas por su conducta personal. Yo creo que si Hillary no esconde a Bill Clinton, lo mete en un rincón y le pega llave, es probable que hasta pierda las elecciones. Y pierda las elecciones de un bocazas loco como Donald Trump, que sería un peligro para el mundo. Esa es la situación hasta este momento y volvemos después de la pausa para tratar otros temas junto con todos ustedes. Y seguimos dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en Dhaka, capital de Bangladesh. Las últimas noticias es que hay ahora mismo 20 rehenes dentro de la Bakery Holy Artisan, que es una pequeña cafetería en la zona donde están las embajadas en Dhaka, la capital de Bangladesh. Hay 3 muertos hasta este momento, hay más de 40 heridos. Y la policía tiene rodeados a los asaltantes que ya se identificaron como miembros del ISIS. Es decir, el ISIS, el Ejército Islámico, o el Estado Islámico, o el Daesh, como usted le quiera llamar, ya asumió la responsabilidad del ataque. Dicen las noticias internacionales que hasta este momento lo que se está tratando es de llegar a un diálogo con las personas que están dentro de la cafetería, con estas 20 personas que no han sido identificadas todavía, para tratar de que sean liberadas y que se entreguen los secuestradores. Pero lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es todo lo contrario, de que esto termina en un gran episodio de violencia y muerte. Más de 40 heridos, 20 personas que están detenidas, retenidas contra su voluntad, secuestradas, y 3 secuestradores en una serie de explosiones que han ocurrido en Bangladesh. Bueno, y en el plano nacional se plantea desde la mesa de diálogo del sector salud con los gremios de esta área que están a punto de una ruptura. Y en el caso nuestro siempre hemos dicho que eso iba a ocurrir. Es muy difícil que se llegue a un acuerdo salarial en esta situación de evolución del sistema sanitario. Es el concepto sobre el cual estamos discutiendo. ¿Qué plantea la Ley General de Salud, que es la 4201, la Ley de Seguridad Social, la ley que crea la Red de Servicios Públicos de Salud, la Ley de Servicios Sanitarios, o sea, de carrera sanitaria? ¿Qué plantea? Porque aquí se está discutiendo sobre bases falsas. El gobierno está discutiendo sobre bases falsas. Lo que plantea esa ley es que el financiamiento de todo el sector se proveerá a través de las aseguradoras, de las ARS públicas y privadas, y que cada quien va a percibir un salario dependiendo de su labor. En el caso nuestro siempre nos hemos opuesto a los aumentos generalizados indiscriminados en el sector salud. ¿Por qué? Porque se está pagando a personas que trabajan muchísimo lo mismo que a los que no van a trabajar. Y eso es injusto. El mismo tema que teníamos cuando hablábamos de exclusión e igualdad de oportunidades. Porque lo que plantea la ley es una forma de, las leyes de que hablamos, es una forma de financiamiento diferente al tradicional, al financiamiento histórico. Y tanto la doctora Guzmán como el licenciado Montalvo están negociando sobre bases falsas. Están negociando sobre bases falsas
Porque lo que tienen que plantear es el sueldo base y a partir de ahí usted va, que ya existe y está en el presupuesto, y a partir de ahí usted tiene que cobrar de acuerdo a su labor, a lo que usted haga. No es posible que usted plantee un aumento generalizado de salarios cuando la ley no lo está protegiendo. Cuando usted está hablando de que va a haber una evolución hacia una reforma profunda del sistema de servicios de salud, tanto públicos como privados. Porque cuando el señor Waldo Suero habla de que los médicos dominicanos son los peor pagados del área, eso es mentira. Eso es una mentira como una catedral, y les voy a explicar por qué. Porque el sistema de pago, de prestación de servicios médicos, no estoy hablando ni de enfermeras, ni de otras personas que son miembros de lo que es el equipo de salud, médicos, que sí, las enfermeras merecen un aumento de sueldo, los psicólogos, los técnicos, pero el tema médico, los profesionales como yo, que somos médicos, cuando se plantea eso, yo digo que nunca en la vida, nunca en la historia de la República Dominicana los médicos hemos ganado más dinero que ahora. Y si usted quiere saber si es cierto, vaya a cualquier clínica del pueblo más pequeño que usted vive y me esté mirando y haga memoria cómo hasta hace 2, 3, 4 años en la mañana eso estaba vacío, ahí no iba nadie, porque los médicos estaban en los hospitales públicos atendiendo personas pobres. Y chequé ahora cómo en la mañana los carros y las personas no caben ni en las emergencias, ni en los consultorios, ni en los parqueos de la clínica privada. ¿Por qué? Porque la prestación de servicios médicos cambió y de un 7% de personas aseguradas ya tenemos un 60%. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué me están hablando a mí de que van a discutir un aumento salarial sobre una base inexistente ya? Están discutiendo sobre bases falsas. El gobierno está discutiendo sobre una base falsa. Y si plantea un aumento indiscriminado de salarios a los médicos, lo que está planteando es simplemente mantener un estado de cosas que creemos estamos trabajando para superar. El premio a la labor de los que trabajan es precisamente el ingreso económico. Entonces usted no puede pagarle lo mismo a un cirujano que va y hace 2 hernias al mes que al que va todos los días e incluso hace emergencia y le hace 30, 40 hernias al mes. No le puede pagar eso porque eso es injusto. Tan injusto como pagarle poco. Entonces yo creo que ese tema probablemente provoque la ruptura, pero para bien. Porque el tema del pago de los servicios médicos, sobre todo el pago de los profesionales médicos, es un tema en el cual nadie quiere profundizar. Y yo les aseguro como médico, porque lo veo en mis compañeros, que nunca como ahora los médicos hemos ganado más dinero. ¿Saben por qué? Porque se ha desarrollado en un periodo corto de tiempo un sistema de aseguramiento que está garantizando 2 cosas. Ingreso a partir de los contratos que hacemos con las ARS públicas y privadas, con SENASA y con el resto de las ARS, y los copagos que según la ley deben ser solamente de 100 pesos y que nosotros los médicos cobramos lo que nos da la gana. Eso es lo que está pasando. Entonces el gobierno que se ponga duro ahí en esa mesa de negociación, porque no es posible que eternicemos esta injusticia que existe en contra de los bolsillos de los contribuyentes. Imposible. Será hasta el lunes, hasta aquí llegamos, y que pasen un feliz fin de semana absolutamente a todos. Nos veremos aquí el lunes con don Freddy Sandoval.